Bienvenidos al tema 2 de la asignatura Elementos psicológicos, clínicos y forenses. Este tema 2 recibe por título la evaluación psicológica en el contexto legal. Bien, podemos definir o entender la evaluación psicológica como la aplicación de una serie de principios o de métodos psicológicos que van a abordar cuestiones y van a ayudar en el ámbito jurídico. Esta disciplina se ha convertido en un componente esencial dentro del sistema judicial y ya que con ella se proporciona una serie de información crítica que influye en un abanico muy amplio de decisiones legales que van desde la competencia para saber si una persona puede ser juzgada o llegando hasta la determinación en una custodia de menores. La precisión, la objetividad en estas evaluaciones son fundamentales, como podemos entender, para garantizar el equilibrio, la equidad y la justicia en estos procedimientos judiciales y en estos procedimientos legales. Una de las áreas más importantes de la evaluación psicológica en el contexto legal es la evaluación de la competencia mental del sujeto, es decir, si este individuo tiene la capacidad mental suficiente como para entender a lo que se somete, para entender los procedimientos judiciales. Con esta comprensión se permite entonces que se haga partícipe en su propia defensa. Este tipo de evaluación es crucial para asegurar que los acusados reciban un juicio justo, que sean entendedores de la situación que están viviendo. Otra área clave es la evaluación de la responsabilidad penal, es decir, si un acusado tiene capacidad mental para diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Esta información es clave que influye significativamente en el resultado del juicio y en casos donde se pueda alegar una defensa por demencia, por ejemplo. En cuanto a la evaluación del riesgo, la reincidencia se evalúa la probabilidad de que un delincuente cometa futuros actos delictivos. Por último, subrayamos también o destacamos la evaluación de la custodia de menores que hemos apuntado anteriormente. Estas evaluaciones se realizan para determinar cuál es el mejor interés para el niño, para el menor, en aquellos casos de disputa por custodia y buscando con ello el bienestar y la seguridad del menor. La evaluación psicológica en el contexto legal es una tarea compleja y la cual requiere el uso de diferentes métodos y herramientas de características y específicas que permitan obtener unos resultados precisos y fiables. Algunos de estos métodos y de estas herramientas, los más utilizados, los más comunes, serían, por ejemplo, las entrevistas clínicas, las cuales permiten a los psicólogos forenses obtener información detallada sobre la historia personal del sujeto, su historial médico y psicológico, y así estructurar o semiestructurar las entrevistas que se pueden llevar a cabo, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la evaluación y de los objetivos específicos en cada caso. Estas entrevistas proporcionan una base para comprender el estado mental del sujeto y así como su comportamiento. Esto es crucial para posteriormente realizar los diagnósticos más precisos y formular las recomendaciones que sean necesarias. Un segundo aspecto, una segunda herramienta, serían las observaciones conductuales, donde el individuo en diferentes situaciones puede proporcionar una información valiosa sobre su estado mental. Una situación es un método que particularmente es útil en aquellas evaluaciones, por ejemplo en la custodia de menores, donde la interacción entre el niño y los padres puede ser observada por el especialista y determinar mejor el interés del menor. En otro ámbito serían las pruebas psicológicas, unas pruebas psicológicas estándar, ¿no? Las pruebas psicológicas estandarizadas, que son pruebas desarrolladas y validadas científicamente para medir diversas dimensiones del funcionamiento psicológico. Diferentes dimensiones como pueden ser la inteligencia, la personalidad o la salud mental del sujeto. Estos análisis proporcionan datos cuantificables que pueden ser comparados con normas establecidas, lo que permite una evaluación objetiva y precisa del individuo. ¿Qué herramientas se usan? Pues algunas de estas pruebas son el MMPI-2, el WISE o el MCMI, entre otras herramientas. Respecto a las herramientas de evaluación, podemos destacar las siguientes. En primer lugar, los inventarios de personalidad, que son herramientas que evalúan múltiples aspectos de la personalidad del individuo. El MMPI-2 es una de estas herramientas, de estos inventarios de personalidad más utilizados en el contexto legal
y permiten evaluar una amplia gama de trastornos psicológicos y de características de la personalidad del individuo. En otro orden de cosas, en otro orden de herramientas, encontramos las evaluaciones de riesgo. Unas evaluaciones que son unas herramientas diseñadas para predecir la probabilidad de que el individuo cometa futuros actos delictivos. Destacar dentro de estas herramientas, las más comunes, las más utilizadas, serían la LSIR y la HCR20, que permiten evaluar el riesgo de reincidencia del sujeto. Las pruebas de inteligencia, un tercer elemento, como la WISE, son utilizadas para evaluar las capacidades cognitivas del individuo. Se miden diferentes habilidades cognitivas, incluyendo la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo o la velocidad de procesamiento. Por último, las evaluaciones de la salud mental del sujeto son herramientas que van a permitir realizar diagnósticos sobre trastornos mentales y así evaluar el estado mental del individuo. El MCMI, por ejemplo, permite evaluar una amplia gama de trastornos clínicos y de personalidad. La reincidencia delictiva es un fenómeno complejo, multifacético, que preocupa a la totalidad de los sistemas de justicia penal a nivel mundial. Definimos o entendemos la probabilidad de reincidencia como aquella posibilidad de que un individuo, después de haber sido condenado, juzgado y haya cumplido su pena, vuelva a cometer determinados delitos. Comprender los factores de riesgo que vienen asociados con la reincidencia es crucial para poder desarrollar aquellas intervenciones de naturaleza efectiva, que sean efectivas, que reduzcan la criminalidad y que promuevan la rehabilitación del sujeto. Para llevar a cabo el análisis de los principales factores de riesgo, de aquellos impactos que puedan tener o la probabilidad de reincidencia del sujeto, se estudian diferentes ramas, diferentes ítems. Entre ellos se estudia la historia criminal del individuo, por ejemplo, que es uno de los factores predictivos más sólidos dentro del ámbito de la reincidencia. La frecuencia y la gravedad de los delitos que haya cometido anteriormente este sujeto son indicadores críticos que los profesionales utilizan para evaluar el riesgo de reincidencia. Otro aspecto serían los trastornos mentales y de personalidad que pueda padecer, como pueden ser el trastorno antisocial de la personalidad, la esquizofrenia, trastornos de estado de ánimo, etc. Estos pueden aumentar la probabilidad de reincidencia y a margen de afectar al juicio, el control de los impulsos que el sujeto pueda tener, así como a sus habilidades sociales. El abuso de sustancias, el abuso del alcohol, el abuso de drogas es otro factor de riesgo importante al considerarse estrechamente relacionado con determinadas conductas delictivas o con el uso de la violencia. La falta de un sustento social es un elemento crucial también que puede influir negativamente en la posibilidad de reincidencia. Sin el apoyo de otros individuos, el sujeto puede sentirse aislado de la sociedad y puede recurrir nuevamente a las actividades delictivas como salida. El desempleo, un elemento crucial también, el desempleo y la pobreza son factores de riesgo que también aumentan la probabilidad de reincidencia. El hecho de que la persona tenga trabajo, que el empleo le proporciona una estructura, unos ingresos legales y un sentido de propósito en la vida, cosa que la pobreza sería la antagonista, todo lo contrario. Vivir en un entorno con altos niveles de delincuencia incita o ayuda a la reincidencia por esos aportes negativos que incitarán al individuo a cometer estos delitos. Por último, el programa de reincidencia lo que va a conseguir o lo que pretende conseguir son los objetivos del mismo, es conocer la efectividad de estos programas. Para ello se utilizan diversas herramientas para conocer esta efectividad, como es la tasa de reincidencia, que permite calcular el porcentaje de participantes que vuelven a recaer después de un periodo específico, tiempo después de haber completado el programa. Otras herramientas, como es el seguimiento a largo plazo, que se realiza mediante una serie de entrevistas o encuestas a los ex participantes de estos estudios, se hace con una serie de intervalos regulares y se hace un seguimiento de los mismos. También los indicadores de progreso permiten o tienen en cuenta otros factores como la mejora en la calidad de vida del sujeto, la reducción de los comportamientos de riesgo o el cumplimiento de ciertas metas personales.
También se realiza una comparación de grupos, permitiendo observar la reincidencia entre aquellos que completaron el programa y aquellos que no lo hicieron. Por último, en el caso del análisis cualitativo, el último elemento a estudiar, nos permite recoger testimonios y experiencias de los participantes. Unas experiencias sobre las razones que han provocado la recaída, las cuales pueden ofrecer datos importantes para mejorar en un futuro el programa de reinserción.